Encantados se encuentren acá conmigo en esta sesión de hoy, 17 de abril de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo. Como se indica en la lámina, y creo que lo dije con anterioridad, hoy nos ocupa el tema de los delitos establecidos en la Ley contra la Corrupción de mayo de 2022, vigente en Venezuela. Bueno, estimados, ya hemos abordado el tema de los delitos contra la propiedad en una tipificación ortodoxa dentro del Código Penal, a partir de lo que se establece en los artículos 451 y siguientes del Código Penal. Ahora bien, yo les he mencionado que desde hace aproximadamente 50 años se ha venido categorizando otra categoría de delitos, que son los delitos contra el orden socioeconómico, en donde el tema de la propiedad juega un papel fundamental, pero se trata de una propiedad cualificada o calificada, que sería la propiedad pública. En el ámbito venezolano, ello no ha dejado de estar presente y en la vigente ley contra la corrupción de mayo de 2022 se ha venido renovando una tipificación que se ha hecho de forma constante, inclusive desde los años 40, de los años del 40 del pasado siglo, 1940, en el ámbito sustantivo penal venezolano. Son delitos de vieja data, inclusive de un origen milenario. El respeto del patrimonio del Estado, del patrimonio de la cosa pública, se ha venido estructurando desde hace mucho tiempo. El concepto del delito del peculado, bueno, ya se conocía en el viejo derecho romano. También no han sido pocos los grandes personajes de la historia que de alguna forma han sido juzgados por el delito, por delitos contra la cosa pública. Así se sancionó a propio Cristóbal Colón. Francisco de Miranda había venido siendo perseguido por, entre otros delitos políticos, pero también por delitos, supuestos delitos en la administración de la cosa pública. La historia de Venezuela ha sido una constante repetición del irrespeto hacia la cosa pública o del concepto de la incorporación en un patrimonio personal de los haberes públicos, de los haberes del Estado. Se dice que la historia de esta cruenta, de esta actitud tan de rapiña de nuestros gobernantes arranca ya con los hermanos Monaga, pero evidentemente el ilustre americano, abogado, presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, también incorporó dentro de su patrimonio bienes de la hacienda pública, era accionista en principales empresas auríferas y de otro tipo y de ferrocarriles en Venezuela. No menos fue lo que ocurrió con Joaquín Crespo. La entronización en el poder de los andinos a partir de 1899 también trajo, y yo creo que de una forma exacerbada, el tema de la corrupción en el ámbito de la conducción gubernamental de parte de quienes deben administrar, custodiar o guardar haberes públicos. Es bien sabido cómo se ha dado el cuestionamiento al gobierno de Cipriano Castro, pero sobre todo la larga dictadura gomecista, Juan Vicente Gómez en el poder, en el cual confundía con su propio patrimonio los haberes del Estado y se hacía de muchas preventas en ocasión de la conducción pública. Ese gomecismo sin Gómez termina con la llamada Revolución de Octubre,
el 18 de octubre de 1945. Y no fueron pocos los funcionarios de ese gomecismo tardío que fueron enjuiciados por una especie de tribunal en favorecimiento de la cosa pública que se dio en ese trienio del 1945 al 1948, del año allá en el siglo pasado. Pero ahí estaba el golpe contra el maestro Gallegos en noviembre de 1948 y llega al poder esa estructura militar, en primer lugar, asumida por ese triunvirato en la ese triunvirato en la cual estaba presente Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó, y que después devino en la dictadura unipersonal de Marcos Pérez Jiménez, que también hubo un irrespeto hacia la administración pública nacional. Hubo construcción de obras importantes, no se le puede negar, pero también hubo un irrespeto en el cuidado del patrimonio de la nación. Ello conllevó a que con la caída de Pérez Jiménez y la entronización de la democracia, ya hubiese en la Constitución de la República de 1961 previsiones en atención a los delitos contra la cosa pública. Pero también esa democracia trajo en sus, digamos, a partir de la segunda década de su vigencia, no pocos casos de corrupción, en el cual inclusive hasta altos personeros del Estado, presidentes de la República, fueron enjuiciados. El incremento de los precios petroleros, la nacionalización del petróleo, del hierro, hizo que un inmenso caudal de ingresos públicos percibiera la nación y por lo tanto la tentación del mal cuidado de esos haberes públicos. Allí, en el año 1982, se promulga la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, no porque los delitos vinculados a la cosa pública, peculado, malversación, corrupción, no estuviesen presentes dentro del Código Penal, pero se quiso establecer una ley con castigos ejemplarizantes, inclusive se creó una jurisdicción, un tribunal superior de salvaguarda del patrimonio público que iba a enjuiciar a los delitos vinculados a el aspecto de la corrupción en el país. Esa ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público fue sustituida por una ley contra la corrupción que en diferentes oportunidades ha venido siendo redimensionada, repromulgada y la vigente de 2022, en la cual hasta se le cambia la denominación a los delitos clásicos que han venido estando presentes y que se vinieron conociendo desde el propio Código Penal, como por ejemplo la denominación de peculado, peculado de uso, malversación, corrupción, concusión. Y entonces ahora se dan otras denominaciones. El legislador en 2022 adoptó como técnica legislativa incorporarle la denominación de esos delitos a diferencia de cómo se había venido conociendo estos delitos contra la cosa pública durante muchos años. Bueno, la Constitución de 1999 también estableció derechos, garantías, sanciones, instrucciones frente al tema de los delitos contra la cosa pública. Una muestra de ellas es el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capital. En realidad debió haberse dicho legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. Ahí estaba hablando de los delitos de corrupción, pero cuya víctima sean otros estados. Pero luego pasa, a partir del punto y seguido,
de su encabezado del artículo 271 a normar que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. Entonces, es importante que bajo ese artículo 271 de la Constitución se hace énfasis a el procesamiento por la comisión de delitos contra la cosa pública, pero también se establece la llamada imprescriptibilidad de la acción dirigida a sancionar los delitos contra la cosa pública. Recuerden ustedes que conforme el 108, 110 del Código Penal existen diferentes tipos de prescripciones conocidas en el ordenamiento jurídico penal venezolano a partir del libro primero del Código Penal, la llamada prescripción de la acción que corre a partir del momento de la comisión del hecho, la llamada prescripción extraordinaria o judicial a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria, pero también existe la llamada prescripción de la pena, artículo 112 del Código Penal. También existen la posibilidad de prescripciones especiales, por ejemplo, en la prescripción especial descrito en el artículo 450 del Código Penal en el caso del delito de los delitos de difamación y la injuria, o inclusive la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público establecía una prescripción especial que corría a partir de la cesación de funciones del funcionario público. Y entonces esa prescripción especial ahora fue sustituida por la llamada imprescriptibilidad de los delitos contra la cosa pública, tanto de la prescripción ordinaria como de la prescripción extraordinaria, lo cual ratifica en sus aspectos procesales. Bueno, si es que pudiéramos hablar que la prescripción es un aspecto adjetivo y no netamente sustantivo de la ley de 2022, que es la ley que está vigente. Entonces, como bien jurídico que protegen estos delitos, diríamos que estos son delitos pluriofensivos, puesto que se está protegiendo a la propiedad pública. Y entonces dirán ustedes, bueno, pero esa propiedad pública no puede ser privatizada. Pues ciertamente que sí, la propiedad pública pueden darse los procesos de privatización o pueden darse los procesos a partir de la cual se da en arriendo, se da en cesión de arriendo, bienes públicos, la explotación de la actividad minera, la explotación del espacio radioeléctrico y otras actividades. Pero aquí realmente cuando se entiende como bien jurídico que es protegido por estos delitos, no solamente es el patrimonio público, un patrimonio que se cualifica por su pertenencia a la Hacienda Pública Nacional, sino la lealtad funcionarial como bien público, es decir, ese funcionario público, ese empleado que debe administrar, guardar o custodiar los bienes públicos, también allí se ubica ese otro bien jurídico. Entonces, no solamente el patrimonio público como tal, sino la lealtad funcionarial. Entonces, así, esta ley establece la posibilidad de que quienes sean responsables penalmente sean intraneus o sean también extraneus. Intraneus, que son funcionarios, empleados, administradores, socios, un miembro de la junta directiva, accionistas, que en representación del Estado formen parte de entes públicos, bien sean de empresas del Estado o de corporaciones de desarrollo regional o formando parte de la estructura del poder público nacional.
Entonces no solamente los propios funcionarios públicos, sino los extraneos, sino los que están afuera de la administración, de la guarda o de la custodia, quienes en una relación de hecho, quienes en una adscripción frente al supuesto de hecho en la cual se está dándose la corrupción propiamente dicha del funcionario público, también son partícipes dentro de esa conducta. Entonces, también habrán sancionados extraneos y los intraneos. Pero aquí yo creo que es importante que nos detengamos al análisis de esos funcionarios públicos. Entonces, en los delitos contra el patrimonio público, la víctima es el Estado venezolano, a diferencia de los delitos comunes, donde la víctima son uno o varios particulares. También suele decirse que la víctima es la república o la colectividad, según la disposición final segunda de la ley contra la corrupción. Estos delitos son calificados como delitos de lesa patria. No obstante, existen delitos de corrupción donde la ley establece también a uno o varios particulares como víctimas, además del Estado venezolano, y en consecuencia se les permite accionar y actuar como víctima en el proceso penal. Dependiendo del caso, dependiendo del delito. También hay que advertir que esta no es la única ley en donde se pueden tipificar delitos contra la corrupción. De alguna forma uno puede encontrar que también la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo y hasta el propio Código Penal, cuando habla, por ejemplo, de la estafa contra entes públicos, artículo 463 del Código Penal, define al propio Estado como víctima en cuanto a que se ve perjudicado su propio patrimonio. Entonces, hay que entender, pues, ese artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, en la cual se habla de que sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto de la Función Pública, se consideran funcionarios o empleados públicos y por lo tanto susceptibles de ser responsables en los delitos contra la corrupción los que estén investidos de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por autoridad competente al servicio de cualquiera de los órganos o entes que ejercen el poder público. Yo creo que ustedes deben entender aquella estructura de los entes del poder público a partir del artículo 136 de la Constitución, dentro de los cuales, dentro de ese poder, en una configuración horizontal, en ese poder público nacional, nos podemos encontrar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ciudadano o moral, el poder judicial y el poder electoral. Entonces, todos esos funcionarios o empleados, desde las altas cabezas de esos poderes públicos hasta dimensiones inferiores, son funcionarios que son susceptibles de ser responsables por los delitos contra la corrupción. Pero también nos vamos a encontrar con una conformación vertical del poder público, el poder regional, conformado también por los consejos legislativos regionales y las gobernaciones, y también en un poder local nos encontramos también con los municipios, es decir, los miembros de los consejos municipales y los alcaldes, tanto los alcaldes mayores, por ejemplo, el alcalde, o por lo menos como está estructurado en la Constitución, el alcalde mayor del área metropolitana de Caracas o en la región del Alto Apure, como los alcaldes específicamente por municipios individuales. Entonces, pero también además de esa conformación de ese poder público, también podemos ver una conformación transversal del poder público, donde se encuentran las empresas del Estado, las corporaciones de desarrollo regionales y otros entes que dentro de esa administración pública descentralizada también asumen la condición de funcionario público, y a ello también se dedica la ley. 2. Los directores y administradores de las instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por alguna de las personas que administren patrimonio público, o cuando la totalidad de los aportes en un ejercicio proveniente de una o varias de estas personas represente el 50% o más de su presupuesto o patrimonio, y los directores nombrados en representación de dichos entes, aun cuando la participación fuera inferior al 50% del capital o patrimonio. También ustedes sabrán que existen las empresas mixtas, en las cuales el patrimonio privado también forma parte
de ese ente. Pero aquí bien clara la norma, donde con 50% o más lo hace un ente público y por lo menos hace la condición de funcionario público que puede ser sancionado por la ley si con su conducta dentro de los supuestos de hecho descritos en los tipos penales previstos en la ley, vulneran, afectan el patrimonio de estos entes públicos. Tres, a cualquier otra persona en los casos previstos en esta ley. A los fines de esta ley debe considerarse como directores y administradores quienes desempeñen funciones tales como directivas, gerenciales, supervisoras, contraloras y auditoras, participen con voz y voto en comité de compra, licitaciones, contratos, negocios, donaciones o de cualquier otra naturaleza cuya actuación pueda comprometer el patrimonio público, manejen o custodien almacenes, talleres, depósitos y en general decidan sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del ente u organismo para su consumo. Por eso yo les hablo de ese concepto tan general de administrar, guardar o custodiar. Movilicen todos los entes, movilicen fondos del ente u organismo depositados en cuenta bancaria, representen al ente u organismo con autoridad para comprometer a la entidad, adquieran compromisos en nombre del ente u organismo o autoricen los pagos correspondientes, dicten actos que incidan en la defensa de los derechos y obligaciones de los particulares o en las atribuciones y deberes del Estado. Entonces, disculpen lo largo de este artículo 3, pero que yo creo que es importante asomarlo para que en la individualidad de dichos funcionarios públicos ustedes puedan entender quiénes pueden ser responsables eventualmente de los delitos. Fíjense que ellos, conforme nos indica el infine del artículo 3, serán, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República. Estaríamos hablando de los embajadores, estaríamos hablando de los cónsules si están administrando, pero también estaríamos hablando de los funcionarios, directores, accionistas que formen parte de la empresa del Estado que se encuentren en el extranjero. Precisamente hasta allí llega el ámbito de la sanción de la ley contra la corrupción. Así, nos vamos a detener no en la totalidad de los delitos establecidos en la ley contra la corrupción. Son algunos de los delitos porque ya de por sí lo que aspiramos en estas dos sesiones de hoy o en una sola sesión, vamos a ver, dependiendo de cómo vayamos analizando estos tipos penales, ya de por sí son bastante extensos, pero que son importantes dentro de la estructura del derecho penal en la parte especial venezolana. Fíjense que ha habido doctrina con respecto a estos delitos. Aquel libro ya clásico publicado en el año 1982, que se llama Ley Orgánica, Comentarios a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, realizado a varias manos, el profesor Rachadel, el profesor Alberto Artiaga, el profesor Gruber Caría, y también existen un libro posterior en donde también actúa el profesor Artiaga, que se llama Ley contra la Corrupción. Ahora se cambió, en 2022 se cambió la denominación de muchos de estos tipos penales y por lo tanto en técnica legislativa no solamente se pasó a regular, se pasó a establecer el objeto a regular, que sería el propio tipo penal, sino que también se colocó nombres distintivos, ¿verdad? Nombres que no eran los que nos venía acostumbrados la doctrina o hasta la propia jurisprudencia en materia de los delitos contra la cosa pública. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre el delito descrito en el artículo 52 de la ley, promesa, ofrecimiento de beneficios o ventajas. Fíjense que nos dice el tipo penal, quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a un empleado o colaborador de sociedades un beneficio para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo su obligación en la adquisición o venta de mercancía o en la prestación de servicios. Aquí se trataría del delito de concusión clásicamente, pero aquí pues, la denominación, y a mí lo que me importa es que ustedes le den la denominación que esté actualmente en la ley.
promesa u ofrecimiento, pero aquí se trata de empresas del Estado, ¿verdad? Quien por sí, es decir, de forma personal o por persona interpuesta, haga un ofrecimiento o una promesa. Imagínense que esto es un delito formal en el sentido de que no exige que realmente se concrete el pago del ofrecimiento. Basta la simple promesa o ofrecimiento a un empleado o a un colaborador de sociedades en las cuales la República tenga participación para que le favorezca a él, es decir, a esa persona que ha ofrecido frente a otros, incumpliendo obligaciones en la adquisición o venta de mercancía o en la prestación de servicios. Entonces se trata de ambos bandos, es decir, de tanto de la mercancía o del servicio que iba a vender el extraneus como el que pudiera ser vendido por la propia empresa del Estado. Con la misma pena será castigado el empleado o colaborador que por sí o por interpuesta persona reciba, solicite o acepte dicho beneficio. Entonces, aquí en la primera parte ya ni siquiera se verifica el carácter formal del delito, sino que se verifica la efectiva liquidación cuando habla de recibir la promesa hecho por persona interpuesta o por persona foránea a la propia administración o guarda de la empresa. Adicionalmente, el órgano desconcentrado, fíjense que habla de órgano desconcentrado con competencia para la defensoría de los derechos socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del registro único en los términos previstos en la ley que regula la materia de precios justos de bienes y servicios. Recuerden que existe un registro único de proveedores frente al Estado, y aquí se establece como una sanción ya no dirigida específicamente a la persona que administre esa empresa, sino a que se aparte del registro único ese que ha ofrecido beneficios o ventajas. Otra figura interesante es el llamado enriquecimiento ilícito. Cada funcionario público debe demostrar a través de la declaración jurada de bienes en la cual se presta tanto al momento del ingreso a la función pública como al momento del egreso de la función pública. La declaración jurada de bienes en la cual se certifica de una forma personal cuál es el nivel de ingreso, cuáles son los bienes que alguien posee. Entonces la figura del llamado enriquecimiento ilícito atiende a sancionar a quien no ha logrado demostrar que sus ingresos provienen de una fuente lícita, es decir, no solamente del salario, porque puede ser que un empleado reciba también, por ejemplo, una donación, puede ser que un empleado lícitamente reciba una herencia. Y entonces quien no ha logrado demostrar realmente ese enriquecimiento será sancionado con esta figura. Muchos critican la figura porque se dice que se invierte la carga de la prueba. Es decir, la Constitución en el artículo 49, numeral 2, se indica toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Es decir, la probanza de lo contrario tiene que venir de parte de un ente externo. En todo caso, ese ente externo sería el titular de la acción penal. Y ese titular de la acción penal, conforme al artículo 285, numeral 3 y 4 de la Constitución, es el Ministerio Público quien debe hacer constar los hechos y circunstancias vinculados a los delitos. Entonces se critica esto del enriquecimiento ilícito en el sentido de que se invierte la carga de la prueba, en el sentido de que el procesado, el victimario, el eventual responsable penalmente del delito, tiene que demostrar que realmente sus ingresos son de buen origen, siendo que más bien uno, bajo la concepción del carácter acusatorio del proceso penal, más bien debería ser el titular de la acción penal quien tiene que demostrar que el ingreso, el enriquecimiento no ha sido producto de un origen lícito de ingresos. Fíjense la palabra enriquecimiento.
en el sentido de que existe un plus, que existe una cuantía que excede realmente los gastos, es decir, de alguna forma hay un nivel de activo que supera abiertamente al nivel de pasivo que no tiene un origen lícito. Entonces, obviamente que este delito del enriquecimiento está muy vinculado a la obligación de la declaración jurada de bienes. Incurre en el mismo el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiera justificar requerido y que no constituye otro delito. Porque si configura otro delito, entonces aquel otro delito sería el que iría a ser sancionado. Fundamentalmente queriéndose ver que este enriquecimiento ilícito funciona como una especie de delito accesorio, en el sentido de que de haber otro delito, entonces es aquel el que se sancionaría. Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esta ley, que ya te mencionaba, que estaban presentes en el artículo 3, se tomará en cuenta, uno, la situación patrimonial del investigado, dos, la cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de su gasto ordinario, tres, la ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento. Por lo tanto, la relación de causalidad de los hechos ilícitos vinculados a otro delito es lo que de alguna forma causa la situación del enriquecimiento ilícito. Si la consecuencia, el resultado será el enriquecimiento con una causa vinculada al supuesto de hecho de cualquiera de los delitos establecidos en la ley contra la corrupción. Numeral 4, las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta ley. Es decir, los entes de contratación con la cual se asume los diferentes miembros del Poder Público Nacional. Entonces, disculpen acá, se me fue un título de más en los temas de personas adicionales al enriquecimiento ilícito. Entonces, fundamentalmente, es un delito que estaría vinculado a la existencia de otro de los delitos contra la corrupción. Vamos a ver el delito de apropiación o distracción del patrimonio público. Es el típico delito del peculado, como era conocido tradicionalmente este delito en las versiones anteriores de la ley contra la corrupción y en la versión anterior de la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, aquí descrito en el artículo 59 de la ley. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3, que ya lo hemos analizado, que ya fue expuesta frente a ustedes, que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público, en poder de algún órgano público o en poder de algún órgano público, cuya recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo, será penada con prisión de 3 a 10 años. Como se dan cuenta, además de la prisión de los 3 años, hay una pena accesoria que es una multa del 20 al 60% del valor de los bienes objeto del delito. Como se dan cuenta, hay dosimetría penal y no podría dejar de serlo en los delitos contra la cosa pública con límites inferiores y límites superiores, tanto desde el punto de vista sancionatorio como desde el punto de vista material. Ahora bien, aquí se habla de que la persona se haya apropiado o se habla de distraer. Esto de distraer significa que ese patrimonio público no está donde debería estar, es decir, dentro de la hacienda pública regional o nacional, pero aunque no está dentro del patrimonio de quien está siendo sindicado en la comisión del delito, él permitió que se distrajese, es decir, que se extraviara, que no existe, no está el patrimonio donde debería estar. No se exige la demostración específica de que el patrimonio del poder público esté dentro del ámbito de las cuentas
de quien está siendo sindicado, pero él permitió de una forma intencional, porque el delito es doloso, o por lo menos este es de carácter doloso, que hubiese una distracción con respecto a ese patrimonio. Fíjense que así lo reafirma la segunda parte de la norma. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionaria pública o funcionario público. Por lo tanto, hay una relación de causalidad que se vincula a la específica realización de actos de custodia, de recaudación o administración. Esos actos de custodia van a conducir indefectiblemente a la inexistencia de ese patrimonio donde debería estar. Entonces, este sería, digamos, el peculado propio, ¿no? Pero que aquí, disculpen ustedes porque tengo la tendencia a seguir denominándolo como se hacía con anterioridad. Aquí hablamos de apropiación o distracción del patrimonio público. En otras oportunidades, yo les había hablado a ustedes de, por ejemplo, del hurto de bienes pertenecientes al poder público y les dije, bueno, ello de alguna forma ha sido sustituido porque ahora se encuentra tipificado en el ámbito de la ley contra la corrupción. Es el simple latrocinio de los bienes habidos dentro de un ente que tiene que ser administrado o guardado de manera leal. Entonces, incorporándolo en el ámbito propio o permitiendo que se distraigan, que se pierdan, pero con un dolo en beneficio de otro o en beneficio propio. Por favor, ingrese con la misma coordenada con la cual ingresaron en la primera parte de esta sesión para continuar con esta actividad.